Aquí estamos, Señor, delante de tu bendita presencia, Señor, dándote la gloria, dándote la honra, Señor, la alabanza. En esta hermosa mañana, Señor, te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tomes el control, Señor eterno. Tómanos, Espíritu Santo de Dios, en esta hermosa mañana. Mi alma te bendice en esta hermosa mañana. Derrama, Señor, tu poder maravilloso. Derrama tu gloria. Derrama, Señor, tu presencia. Queremos, Señor, escuchar palabras del Dios viviente, del Dios eterno. Oh, mi alma te bendice, Padre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre eterno. En tus manos benditas, Señor, estamos. En tus manos benditas, Padre mío, está tu iglesia, Señor. Habla, Jesús amante, a nuestras vidas. Habla a nuestros corazones, Señor. Oh, bendito sea tu nombre, Padre. Recibe la alabanza de tu iglesia. Recibe la alabanza de tu pueblo, Señor. En esta hermosa mañana, Padre, ayúdanos y ten misericordia de cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos en gran manera, Dios mío. Oh, muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre eternamente y para siempre, Señor. Use la vida de su siervo, nuestro hermano David Rodríguez, Padre, en la predicación de tu santa y bendita palabra, Señor. Oh, Dios mío, ten misericordia. Pon un carbón encendido en sus labios, Señor. Y habla, Jesús amante. No sea el hombre hablando, sino sea tu santo y divino Espíritu, Señor. Muchas gracias, Padre eterno. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Cordero Santo. Mi alma te bendice, Señor. Mi alma te bendice, Padre. Ayúdanos, Señor, porque no podemos solos. Echamos fuera todo estorbo, Señor, toda oposición, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, de misericordia en gran manera, Señor. Oh, muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias, Señor. Tú eres grande, tú eres eterno, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas que nos están sintonizando a través de este video, de esta transmisión, Señor, en vivo, Padre mío. Hasta allá llegue tu palabra. Hasta allá llegue, Señor, tu palabra maravillosa, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre. Bendito y alabado sea, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Alabado sea tu nombre eternamente y para siempre, Señor. Bendice la enseñanza de los niños también, Padre. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus maravillosas manos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar sus lugares, amados hermanos? Gloria a Dios. Y asimismo vamos a dejar el lugar a nuestro hermano David Rodríguez Arciniga. Con él vamos a escuchar la palabra de nuestro Señor. Y los niños van a salir para que tengan su enseñanza, con el favor de Dios. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, y saludamos a nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan a través de esta hermosa página de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia y a través también del canal de YouTube. Como le dice la iglesia, que Dios les bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, les saludo con la paz de Dios en esta mañana hermosa que Dios nos concede a cada uno de nosotros de estar aquí en la casa del Señor. ¿Y cuántos estamos gozosos de estar en la casa de Dios? Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios que hay delicias a su diestra para siempre y que Él nos da lo mejor, hermanos, aquí en su casa de oración. Y vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente, mis hermanos, para escuchar la palabra de nuestro Dios.
Le invito a que así puestos en pie, abramos las Sagradas Escrituras. En el Evangelio según San Lucas, en su capítulo 13, vamos a estar leyendo los versículos 1 al 5 con ayuda de nuestro Señor. Evangelio según San Lucas, en su capítulo 13, vamos a considerar los versículos 1 al 5. Amén. Gloria al Señor. Cuando usted haya encontrado su cita bíblica, puede glorificar el nombre de nuestro Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y así, hermanos, disfrutar el mensaje que Dios tiene para nuestra vida. San Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 5. Vamos a leer todos unidos y en voz alta, amados hermanos, esta porción escritural. Y dice la palabra de nuestro Dios así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. Pueden ocupar sus lugares con la ayuda del Señor, amados hermanos. Me comentaba el siervo de Dios, antes de que se abriera la iglesia Sol de Justicia en la zona del centro, me gustaría iniciar en este mes de agosto, aún fuera el último día. Y yo le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué razón? Y me respondió, es que no me gustaría celebrar un aniversario en septiembre, porque es un mes muy feo, que está marcado por muchas tragedias. Así me decía el siervo de Dios, y entendí. Así que, hermanos, el tema de hoy es el propósito de Dios en las tragedias. Es el tema que vamos a analizar según las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el propósito de Dios en las tragedias? Y esto que decía el siervo del Señor es verdad, hermanos. Yo me ponía a hacer un recuento, un recordatorio en mi mente de por qué septiembre en especial es un mes que está marcado por muchas tragedias conocidas mundialmente. Recordaba yo el 11 de septiembre del 2001, el atentado en las Torres Gemelas, allá en Nueva York, el atentado terrorista, hermanos, que conmocionó el mundo entero. También recordaba yo el 13 de septiembre del año 2013, los huracanes Ingrid y Manuel, que aquí azotaron muy feo también, hermanos. También recordaba el 19 de septiembre de 1985, el terremoto en la Ciudad de México de 8.1, que dejó muchos daños, muchas víctimas tristemente, y se repitió también un 19 de septiembre, pero del año 2017. Y nosotros los acapulqueños también fuimos marcados por un terremoto de 7.1 en la fecha del 7 de septiembre del año 2021. Hermanos, y el año pasado fuimos azotados por el huracán John el 24 de septiembre. Hermanos, y apenas ustedes supieron por las noticias la explosión de la pipa en Iztapalapa, allá en el Estado de México. Ahora, hermanos, usted yo creo que comprenderá también el siervo del Señor cuando decía no quisiéramos inaugurar la iglesia del centro en septiembre, porque está marcado por muchas tragedias. ¿Y cómo se siente usted de tan solo recordar estos tristes eventos? ¿Cómo se siente? ¿Verdad que vienen muchos recuerdos a la mente, mucho dolor? Aunque no lo sufrimos nosotros, probablemente alguno de ellos en carne propia, pero nos solidarizamos con las personas, fuimos empáticos, oramos en aquel momento por todos los que estaban sufriendo, hermanos, las consecuencias de estas tragedias. A todos nos pasan luchas, a todos nos pasan dificultades, hermanos. Día a día libramos una batalla, se dice por allí, que por la gracia de Dios, cuando nos saludamos y nos preguntamos unos a otros, ¿cómo está, hermano? ¿Y qué contestamos? Estamos
bendecidos y en victoria, porque libramos una batalla. Y hoy, esta mañana, hermanos, ya libramos una batalla. El poder estar aquí, sentaditos, escuchando la palabra de Dios, alabando su nombre, ya es una batalla que se ha librado. Por la misericordia de Dios, hermanos, es que estamos aquí. ¿Y quién de los que en este momento estamos, o de los que están en transmisión, podría decir: yo no he pasado ninguna lucha, no he pasado ninguna prueba, no he tenido ninguna dificultad? Yo creo que nadie, hermanos, puede decir: yo no he pasado nada. Todos, hermanos, de una o de otra manera, estamos en el campo de batalla contra el enemigo, contra el mundo, contra la carne. Pero, hermanos, nosotros no decimos todos los días: fíjese, hermano, o fíjese, hermana, que pasé una tragedia. Si usted escuchara de alguien que le dice: pasé una tragedia, ¿qué se le viene inmediatamente a su pensamiento? Una muerte. Perdió algo muy valioso porque dice una tragedia. Y es cierto, hermanos, cuando hablamos nosotros de tragedia, nos estamos refiriendo a algo que no tiene ya remedio, algo irreparable, una muerte o una pérdida, hermanos. ¿Qué significa, según el diccionario, la palabra tragedia? Dice: es un evento desastroso o una calamidad. Esto significa tragedia. Es por esto, hermanos, que cuando nosotros testificamos, contamos del poder de Dios, no decimos: pasé una tragedia, decimos: atravesé una lucha, atravesé una prueba, pero nunca una tragedia, hermanos. Y así, hermanos, vamos a estudiar en base a las Sagradas Escrituras cuál es el propósito de Dios precisamente cuando viene una tragedia en varios ámbitos: a nivel universal, a nivel familiar, a nivel nacional y, por supuesto, a nivel personal. Porque nosotros también, hermanos, aprendemos de las tragedias, aprendemos algo muy importante. Por esto yo les invito, amados hermanos, que estemos atentos a lo que el Señor nos enseña, cuál es su propósito cuando pasan tragedias. En primera instancia, hermanos, mencionaremos el propósito de Dios en las tragedias a nivel universal, a nivel mundial. Hay una gran tragedia universal, hermanos. ¿Usted sabía eso? Que hay una gran tragedia universal y que hasta el día de hoy sus consecuencias siguen vigentes, se siguen viendo, hermanos. Y esa gran tragedia universal es la caída del hombre en pecado. Es decir, hermanos, nos remontamos al huerto de Edén, cuando Adán y Eva fueron, hermanos, tentados de la serpiente antigua, que es Satanás, y los hizo caer en pecado. Esa es la gran tragedia universal, hermanos. Y hasta hoy en día, esa tragedia, hermanos, está presente. Vamos a las Escrituras, a la carta a los Romanos, en su capítulo 5, en su versículo 12. Gloria al Señor. Romanos, capítulo 5, en su versículo 12. Ahí nos habla la palabra del Señor de esta gran tragedia universal, hermanos, donde nadie queda exento, nadie, hermanos, todos estamos dentro de esa gran tragedia universal. ¿Ya lo tenemos? Romanos capítulo 5, versículo 12. La palabra de nuestro Dios dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí estamos viendo, mis hermanos, la gran tragedia universal, la entrada del pecado y de la muerte al mundo entero y las generaciones sucesivas también. Así, hermanos, que estamos dentro de este ámbito. Y dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, es decir, echados fuera de la presencia de Dios. Estamos fuera. Pero, hermanos, aquí observamos, según la palabra de nuestro Dios, que hay una muerte espiritual, como consecuencia, una muerte física, pero también una muerte eterna.
Pero para eso nuestro Dios, hermanos, se previno en esta grande tragedia de proveer el medio para que el hombre no tenga que pasar por esas muertes, para que pueda ser restituido en su comunión con Dios, hablando de la muerte espiritual, porque el hombre pierde precisamente la vida espiritual, la comunión con Dios. Y otra de la muerte que también, hermanos, como consecuencia de esta gran tragedia viene, es la eterna, que es la separación definitiva, eterna, precisamente, del hombre con su Creador. La muerte física es así, no se puede evitar, hermanos. Tarde o temprano, según el designio de Dios, tenemos que bajar al polvo. Esa es una sentencia divina. Pero, hermanos, lo peor de todo es que la paga del pecado es muerte. Significa muerte, separación. Eso es muerte. Así que cuando los hombres, hermanos, se empezaron a multiplicar sobre la faz de la tierra, con ellos se fue multiplicando algo también, algo que se multiplicó, así parecido a la pandemia del COVID, que se esparció por todo el mundo. Y esto fue, hermanos, la maldad y la violencia. Se iban multiplicando, iban reproduciéndose, y se iba multiplicando a la vez la maldad y la violencia. Ahora vayamos nosotros al libro del Génesis, en su capítulo 6, en su versículo 5. Gloria al Señor. Génesis capítulo 6, en su versículo número 5. Estamos viendo en el libro de los orígenes, hermanos, precisamente estamos en el punto, el propósito de Dios en las tragedias, y en este caso en las tragedias universales. Pero ¿por qué vienen las tragedias? ¿O por qué vino la segunda gran tragedia aquí en el libro del Génesis? Dice el versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí vemos consecuencia de que viniera una tragedia, maldad, que todos los pensamientos del corazón de los hombres era lo malo. Así que, hermanos, Dios tenía que actuar y decidió acabar con todo ser humano, dice la palabra del Señor. Esto lo dice aquí en el capítulo 6, en el versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Aquí estamos viendo la aplicación de su justicia, hermanos, de la justicia de Dios sobre el pecado. Y por medio de un diluvio universal, hermanos, que duró 40 días y 40 noches, Dios, amados hermanos, tuvo que poner fin al pecado de toda esa generación del mundo conocido en ese tiempo de Noé, precisamente, que figura aquí, hermanos, y que se le describe como un varón justo, perfecto en sus generaciones, y que Noé caminó con Dios, es decir, tuvo una comunión, tuvo, hermanos, una estrecha amistad con el Señor, le amaba, temía a su nombre, y él hizo una grande diferencia en su generación, hermanos, que estaba muy corrompida por maldad y violencia. Así que, hermanos, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y el propósito, hermanos, si nosotros tenemos el discernimiento de Dios, la luz de Dios a través de lo que pasó en ese tiempo, hermanos, de Noé, que a causa del diluvio dice que fue raída toda carne humana, tanto de todos los hombres como también hubo bestias, reptiles, volátiles, que no entraron en el arca, hermanos, y que estas especies murieron también allí en ese diluvio. Así que, hermanos, ahí vemos que no solamente el Señor mandó el juicio con el diluvio, sino que también tenía un propósito, y era ejecutar, hermanos, juicio sobre el pecado, hermanos, y limpiar la tierra, y establecer un pacto con una generación nueva que invocara el nombre del Señor. Así que, hermanos,
hizo limpieza al Señor y vemos que establece un pacto con Noé y con su familia, con 8 personas, y a través de ellos se iba el Señor a levantar una generación nueva, que tuviera, hermanos, conocimiento de Dios, que buscara al Señor y que ellos repoblaran la tierra, pero no para que nuevamente volvieran a hacer lo mismo que provocó el diluvio, sino que fueran una generación diferente, hermanos. Así que a nivel universal, ¿cuál fue el propósito de Dios en esa tragedia del diluvio? Limpiar la tierra del pecado, hermanos, que cometían todos esos hombres de aquel tiempo, y establecer, dijimos, una nueva generación. Gloria al Señor. Así que, hermanos, las tragedias cuando vienen, no vienen solas, no vienen nada más porque sí, o como piensa la gente, es que Dios es un Dios malo, o un Dios tirano, que le gusta pues castigar a la humanidad. En ninguna forma, hermanos, sino, ya lo leímos aquí, fue por causa de la maldad y de la violencia de aquellos tiempos. Así que, hermanos, hasta hoy en día, todas las generaciones, los pueblos, conocen la historia, hermanos, de Noé. Incluso se habla de un diluvio, como decíamos, universal. Es la gran pregunta que se hacen muchos, que si el diluvio únicamente fue allí en el mundo conocido de aquel tiempo, porque pues los demás continentes pues ni se descubrían, no estaban poblados, pero, hermanos, vemos por la palabra de Dios y por los vestigios de arqueología e investigaciones científicas que realmente el diluvio fue en toda la tierra, mis hermanos. Pero sobre todo era para aplicar, dijimos, justicia en aquellos que hacían maldad y violencia. Ya comprendimos, hermanos, cuál fue el propósito de Dios en la tragedia universal del diluvio. Amén. Ahora, como segundo punto, hermanos, en este tema, vamos a ver el propósito de Dios en las tragedias a nivel familiar, a nivel hogar. Vamos a ver cuál es. La familia es para dar apoyo y con ello sobrellevamos las tragedias. Hermanos, cuando un ser querido se adelanta, ¿en quiénes nos apoyamos en ese momento? Con nuestros seres queridos, nuestra familia. Cuando pasa algo, nos abrazamos, nos consolamos, estamos allí físicamente con la familia. Pero, hermanos, ¿qué pasa cuando la muerte llega precisamente a los seres queridos? Si no tienes en quién apoyarte, porque hay personas, hermanos, que tristemente no tienen familia, por las razones que sean no la tienen, o si los tienen, pero no participan en comunión con ellos, sino que nos aborrecen, ¿verdad? Por ser cristianos, por no participar con ellos de lo que hacen, nos excluyen, nos dicen, es como si estuvieras muerto para mí. Pero, hermanos, hablando de las tragedias, cuando llega a los seres queridos, ¿qué podemos hacer o en quién nos podemos refugiar? Y ejemplo de ello tenemos en tragedias familiares, precisamente a la familia del patriarca Job, hermanos. Y también tenemos la historia de Noemí y su esposo Elimelech. Si usted recuerda, hermanos, estos casos en la Biblia, cómo, ¿verdad?, las tragedias azotaron a estas dos familias. En cuanto a la familia de Job, hermanos, le azotó una tragedia porque repentinamente dice la Biblia que perdió sus animales, su ganado, todo lo que era, hermanos, valioso para él, lo perdió a sus criados, a sus siervos, los mataron a filo de espada, perdió a sus 10 hijos, hermanos, en un accidente trágico. Dice la palabra de Dios que el techo se desplomó de la casa donde estaban reunidos los 10 hijos de Job y los mató, que azotó un fuerte viento y las esquinas, y allí quedaron, hermanos, privados de la vida. Así que, hermanos, no es una tragedia esto, y no le llegó, hermano, espaciada la tragedia, sino que apenas sucedía algo, se lo comunicaban a Job, y todavía no terminaba de hablar la persona, cuando vienen y le dan la otra mala noticia,
y después no terminaba de hablar y le daban la otra mala noticia. Por eso en el capítulo 1 dice las calamidades de Job, porque dijimos que eso significa tragedia, calamidad o evento desastroso. Y díganme usted, hermanos, si no es un desastre, una calamidad, una tras otra, y sobre todo la pérdida de los seres queridos, hermanos. Esto le pasó a este siervo de Dios que temía al Señor, que era perfecto, justo, apartado del mal. Y podríamos decir nosotros, o la gente que no conoce los propósitos de Dios, bueno, si era alguien que tenía temor de Él, si era alguien que le buscaba, si era alguien que le adoraba, alguien ejemplar, ¿cómo es posible que le vino toda esa tragedia? Pero hermanos, cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, de las Escrituras, entendemos el propósito de Dios en esas tragedias que vienen a nuestra vida, y en este caso estamos hablando a nivel familia, a nivel hogar. Así que hermanos, Job quedó totalmente arruinado, y no solamente perdió todo lo que ya dijimos, sino también pierde la salud. Dice la palabra del Señor que Satanás lo azotó con una sarna maligna, hermanos, de tal manera que quedó hundida su piel, enferma, ennegrecida, que tomaba, dice la palabra del Señor, un tiesto y se rascaba y se sentaba, ¿verdad?, en polvo, en ceniza. Y hermanos, era una tragedia terrible que cuando se enteraron los amigos de Job que venían de otros lugares, hermanos, lloraron de ver la condición de aquel hombre próspero, de aquel hombre feliz, de aquel hombre, hermano, que tenía todo. Quedó arruinado, hermanos, física, moral y materialmente, ¿sí? Y para colmo, hermanos, su esposa, la esposa que era para que estuviera con él, animándole, para que ella lo levantara, hermanos, ¿qué hizo? Le dio un consejo, le dijo, y aún así retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, termina ya de morirte. Hermanos, lo dejó también su esposa, ¿sí? Yo no creo, hermanos, aunque la Biblia no lo dice, yo no creo que haya permanecido con él en toda su convalecencia, en toda su desgracia, porque al expresar esas palabras, quiere decir, hermanos, que ella resintió, claro que sí, ¿verdad?, la muerte de sus hijos, sobre todo eso, pero aparte, hermanos, ella no amaba a Dios cuando le da ese consejo al marido. Entonces, esta mujer abandonó cuando más necesitaba Job estar en compañía de su esposa, en compañía de su ayuda idónea. Por esto vemos, hermanos, que cuando la tragedia azota a la familia y que cuando la misma familia no te apoya, no nos apoya, hermanos, pues estamos acabados, pudiéramos nosotros pensar, estamos acabados. Cuando Dios permitió, hermano, esa tragedia familiar a Job, quería que aprendiera algo, hermanos, que cuando nos sentimos nosotros o nos quedamos solos, completamente abandonados de la familia, y que ya no nos queda dinero, riquezas, siervos, que no nos queda nada, lo único, hermanos, que nos queda, ¿quién es? Dios. El Señor quería que Job aprendiera eso. Quedaste arruinado, pero todavía te quedo yo, decía el Señor. Yo te quedo, yo te soy suficiente. Bástate mi gracia. Entonces, hermanos, cuando entendemos el propósito de Dios en las tragedias familiares, que nos quedamos sin nada, sin trabajo, sin hijos, porque hay padres que tristemente se quedan sin hijos, sin marido, hermanos, y se quedan solos, pero el Señor les dice, aquí estoy yo te soy suficiente, más que 10 hijos, más que un esposo probablemente. Entonces es allí donde entendemos, sí, estoy solo, pero me queda alguien que nunca me va a dejar, que no me va a fallar, que me va a ser fiel, que me va a sustentar, y es Dios en quien yo confío. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, Job tuvo que aprender esto en esa tragedia familiar. Ahora vamos al libro de Job. Vaya conmigo allá al libro de Job y vamos a leer una expresión de Job en el capítulo 23,
en el versículo 10. Job capítulo 23, versículo 10. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos, amados hermanos? Job 23, 10. Dice la palabra del Señor por labios de Job: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Esto lo dijo Job, hermanos. Y significa, amados hermanos, que él entendía que su fe tenía que ser pasada como por fuego. Como el oro, precisamente, para ser reconocido auténtico, se pasa por fuego, hermanos. Se pasa por el fuego. Y él dijo, hermanos, de su misma vida, de sus caminos, me va a probar Dios y saldré como oro. Sabemos, hermanos, también que coincide con la enseñanza apostólica en el Nuevo Testamento. Y vamos a Primera de San Pedro, capítulo 1, versículo 7. En el Nuevo Testamento coincide, hermanos, lo que Job pasó con lo que es el propósito de Dios en las tragedias. Primera de San Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, entonces, ¿cuál es el propósito de Dios en las tragedias a nivel familia? Primeramente, que tu fe, mi fe, sea pasada por fuego. Esto en primera instancia, sea pasada por fuego. Y hermanos, en segundo lugar, que te des cuenta que tú tienes a un Dios vivo, poderoso y todo suficiente para tu problema en familia. Hermanos, y cuando Job entendió esto que leímos en el capítulo 23, versículo 10, cuando él entendió, me va a probar, pero saldré como oro, refinado, limpio, refulgente, hermanos. Y después de esto, hasta el final de sus calamidades, ¿qué expresó Job? Vaya conmigo al capítulo 42, ya el último capítulo del libro de Job. Job, capítulo 42, versículos 1 al 6. Gloria a Dios. Job 42, del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, yo me maravillo de la expresión de Job en este capítulo, porque él dijo: yo conozco que todo lo puedes. En primer lugar, se dio cuenta, hermanos, que Dios era ¿qué? Omnipotente, el atributo por el cual Dios puede obrar todas las cosas, las posibles y sobre todo, hermanos, las imposibles. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Resalta otro atributo de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es? La omnisciencia, por el cual Dios conoce todas las cosas de manera perfecta, absoluta, presentes, pasadas y aún las futuras, hermanos. Hasta ese momento que él fue pasado por fuego, el fuego de la prueba, se dio cuenta que tenía un Dios omnipotente, se dio cuenta que tenía un Dios omnisciente. Y luego dice él: por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Es decir, hermanos,
él no entendía muchas cosas, pero a pesar de eso, él hablaba, él enseñaba, hermanos, y luego dice aquí cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y es decir, hermanos, que así nos sucede a nosotros. A veces nosotros hablamos cosas maravillosas, pero no las comprendemos. Cosas que pasan en nuestra vida, no entendemos por qué o para qué, no las entendemos. Y Job, hermanos, dijo, yo no las comprendía. Luego dice en el versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, aquí él dice que de oídas lo había oído. Solamente un conocimiento teórico, un conocimiento, hermanos, que solamente se quedaba en su mente. Pero ahora, hermanos, sus ojos lo veían, es decir, él estaba ya experimentando que el poder de Dios en su vida. Hay muchos que podrían predicar, testificar, pero de los testimonios que han escuchado, de lo que han visto en sus seres queridos, en otras personas, pero hermanos, muy pocos probablemente pudieran testificar o predicar de sus propias experiencias con Dios, de lo que Dios ha hecho en ellos mismos. Es muy diferente, hermanos, cuando uno predica, sea aquí, sea allá afuera, pero cuando uno predica lo que ha vivido, lo que ha sentido, cómo Dios ha tratado con uno, es muy diferente a decir es que una persona así o que una persona de esta manera. Pero cuando usted dice y se para con firmeza y con toda decisión, hermanos, y con toda propiedad, es que a mí Dios me abrió los ojos, como dijo el ciego, ¿verdad? El ciego pudo decir, yo solamente sé una cosa, que antes había sido ciego y ahora mis ojos ven. Así que, hermanos, qué importante es que comprendamos esto como Job, porque al fin lo conoció a Dios. Pudiéramos decir al principio, bueno, si él era un hombre justo, perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios, quiere decir que él conocía muy bien a Dios de cerca. Pero hermanos, fue hasta que él pasó por esa tragedia familiar, personal y de toda la índole, pudo decir, ahora mis ojos te ven, ahora sé, ahora te conozco. Y hermanos, ¿qué dijo en el versículo 6 Job? Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, él dijo que se arrepentía de todo lo que había pensado, de todo lo que había dicho. Fue restaurado después, hermanos, al doble. Todo se lo devolvió Dios y aún mejor y duplicado. Gloria al Señor. Por esto, hermanos, el propósito de las tragedias, cuando Dios pone, hermanos, o permite una tragedia a nivel familia, es para estas cosas que ya dijimos. Las repetimos, amados hermanos, para que quede bien claro, bien asentado. Es para que nosotros entendamos que Dios es todo suficiente para nosotros, para que también nuestra fe salga como el oro refinada, ¿sí? Y para que también, hermanos, podamos nosotros conocer más de cerca a nuestro Dios y seamos también restaurados de algo que probablemente el Señor quiere hacer en nosotros, una restauración. Gloria al Señor. Continuamos, hermanos, con el tercer punto en este tema, el propósito de Dios en las tragedias. Ahora, a nivel nacional, hermanos. Nosotros que somos mexicanos, gracias a Dios, somos mexicanos, pero también nos han venido muchas tragedias como las que mencionamos en un inicio. Y cuando un pueblo o una nación, hermanos, recuerda una tragedia que le afectó, ¿qué hacen? En señal de duelo, en señal de, ahora sí que de luto, hermanos, izan la bandera a media asta, ¿sí? Como señal de luto nacional de una tragedia. Así que a media asta queda la bandera de México.
Hermanos, cuando los babilonios destruyeron la ciudad de Jerusalén y los habitantes habían sido asesinados, torturados, llevados a cautiverio, hubo un hombre de Dios que se lamentó, que, hermanos, sintió el dolor de su nación, sintió el dolor de la tragedia, y ese hombre era el profeta Jeremías, ¿sí? Que se le conoce como el profeta llorón, precisamente, porque él, hermanos, sentía dolor cuando sus compatriotas judíos sufrían tragedias, hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos podemos sentir como el profeta Jeremías por los pecados de nuestra nación, de nuestra gente, hermanos? Muy pocos probablemente. Por esto, hermanos, nosotros debemos de tener ese sentir. No es malo, como se nos decía, no es malo, hermanos, sentir un amor por nuestra patria, porque es el suelo que Dios nos dio, es la patria, la identidad terrenal que Dios nos dio como mexicanos, y debemos nosotros de amar a México, debemos de orar por México, por nuestras autoridades. ¿Por qué, hermanos? Porque en su paz tendremos nosotros paz, dice el Señor, y también la enseñanza de los apóstoles, que oremos para que vivamos quieta y reposadamente. De tal manera, hermanos, que si nosotros rodeamos nuestra patria con oración, si buscamos a Dios por el bien de nuestros ciudadanos, hermanos, nos vamos a librar de muchas tragedias. Pero ¿por qué han azotado las tragedias, hermanos, a México? Por lo que ocurrió también en Jerusalén, en la tierra de Dios, hermanos, porque hubo algo que ocurrió allí. Y, hermanos, Jeremías empezó a derramar sus lágrimas debido al sufrimiento de los judíos. Empezó él, hermanos, a humillarse también delante de Dios. Lloraba porque Dios había echado, hermanos, a su pueblo a la tragedia. Los había, hermanos, empujado para que fueran ellos, pues ahora sí que avergonzados, humillados de los pueblos enemigos, también por causa de la rebelión de su pueblo, del pecado, en otras palabras, hermanos. Eso fue el motivo por el cual ellos tuvieron, hermanos, que ser castigados, tuvieron que ser pasados por tragedia. Hermanos, qué lamentable es, se obstina el hombre, pero, hermanos, Dios es todo misericordia, misericordioso, hermanos. Así que en las tragedias dentro de un pueblo, ¿qué pasa, hermanos? Cuando aquí en Acapulco, y para nuestros hermanos que nos miran en transmisión de otros lugares de la República, cuando aquí en Acapulco nos azotaron todas las tragedias que ya sabemos, anteriores y las más recientes, ¿qué hace el pueblo mexicano? Se solidariza, ¿verdad? Mandan camiones, trailers cargados de víveres, de cobertores, de ropa, bueno, tantas cosas, tanta ayuda material, dicen, para nuestros hermanos acapulqueños, ¿sí? Se solidarizan, se vuelven más humanos. Y aún, hermanos, los vecinos, cuando pasó lo del huracán Otis, por ahí supe, ¿verdad?, de vecinos que no se hablaban, que no se llevaban, se unieron en la tragedia, se llegaron a unir, de tal manera que ahora sí, ¿qué necesita vecino? O le falta esto, o le traje esto. O sea, hubo mucha solidaridad. Bueno, para algo sirvió la tragedia, ¿no? Para que se hicieran las paces unos con otros. Y sí, hermanos, y también en el caso ahí donde tenemos su humilde casa de ustedes, sí, vecinos con los, no porque estuviéramos enemistados, no, simplemente que no teníamos amistad con ellos, y ya ve que no había luz, y pues uno se la pasaba afuera para, pues ahora sí, respirar, y para no sufrir el calor, y ya los vecinos, hermanos, iban, y nos dejaban despensa, sí, mire, traje esto, y nos daban, hermano, no nos faltó nada, ni por parte del gobierno, gracias a Dios, ni por parte de los vecinos. De todos lados llegaba, hermano, esa solidaridad, esa ayuda. Hermanos, y hasta usted recordará en esos paquetes de frijol,
en esas latas de atún, en esos productos que venían de afuera, hasta leyenda le ponían, le escribían con plumón, ¿verdad? Acapulco, levántate, o no sé, una frase que ellos mismos escribían y nos los mandaban como mensaje de ánimo, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahí vemos muchas cosas positivas, muchas cosas buenas, hermanos. Esto también es de Dios, sí, pero hermanos, cuando hay una tragedia a nivel nacional, el Señor no solamente quiere solidaridad, no quiere solamente el Señor tampoco que se esté recordando año tras año la tragedia, porque hoy a 40 años del terremoto del 19 de septiembre, siempre usted va a ver en redes sociales, en noticieros, que están allí recordando la tragedia, ¿sí? Como si hubiera sido el día de ayer. Y aquí también en Acapulco, el huracán Paulina, el huracán Otis, va a ver usted que van a estar recordando cada año. Pero hermanos, el Señor no quiere que nosotros estemos recordando las tragedias, ni tampoco quiere el Señor que estemos dando, no, que quiere Dios. Entonces, quiere arrepentimiento, porque por eso vienen las tragedias al país, por pecado. Entonces, Dios quiere que arrepentimiento, y no solamente de la iglesia, sino de todo el pueblo. Vamos a esta cita muy conocida. Libro segundo de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Probablemente usted se lo sepa de memoria, pero lo vamos a leer de aquí, hermanos, de la palabra de Dios. Pero lo vamos a leer, hermanos, del versículo 13 y 14. ¿Ya lo tenemos? Segundo de Crónicas 7, versículos 13 y 14. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hermanos, aquí vemos tragedias en el versículo 13. No es una tragedia, hermanos, que deje de llover. No es una tragedia, hermanos. Ahorita nosotros pudiéramos exageradamente decir es una tragedia que no llueva, porque el calor, hermanos, se siente tan intenso, y para nosotros pudiéramos exagerar y decir qué tragedia que no llueve. Pero para los que trabajan en el campo, hermanos, es una tragedia la sequía. Es una tragedia porque las cosechas se pierden, cabezas de ganado y todo esto se pierde, hermanos, y no hay, hermanos, para ellos entrada, ingreso, dinero. Dice aquí: si yo cerrare los cielos, ¿quién? Dios, para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, es decir, hermanos, plagas que destruyen sembradíos, árboles, cosechas. Dice: o si enviare pestilencia a mi pueblo. ¿Qué es una pestilencia, hermanos? Por ejemplo, la pandemia del COVID-19 fue una pestilencia a nivel mundial, hermanos. Pero ¿qué dice el Señor? Si se humillare mi pueblo, si me buscan, dice, si oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos. Convertirse, en otra palabra, hermanos, es arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa cambiar de ruta, cambiar de dirección. Eso es arrepentimiento. Como cuando usted va caminando derechito en la calle y dice: ya no quiero ir, no quiero seguir, me regreso, y se da la media vuelta y se regresa. Se dice: usted se arrepintió del camino que llevaba y se regresó. Eso es arrepentimiento aquí en el versículo 14, convertirse de sus malos caminos. Dice el Señor: entonces yo iré desde los cielos. Hasta ese entonces, dice. Entonces, antes no.
Se tiene que humillar el pueblo y buscar su rostro y arrepentirse. Entonces dice, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, ¿no necesita perdón México? ¿Tanto ha ofendido nuestra nación a Dios? Hermanos, y necesita perdón y necesita sanidad de Dios. Sanidad, la tierra, el suelo mexicano necesita la sanidad de Dios, porque esta tierra está enferma, hermanos, está enferma. Por esto, amados hermanos, ¿qué es lo que quiere Dios en las tragedias nacionales? Arrepentimiento. Hermanos, y muchas veces no se arrepienten, ¿saben por qué? Porque están engañados del enemigo. Vamos al libro de las Lamentaciones. Lamentaciones de Jeremías. Vamos a ese libro. Gloria a Dios. Lamentaciones, vamos a considerar el capítulo 2, el versículo 14, amados hermanos. Si ya lo tiene, hermano, me indica con un amén. Lamentaciones, capítulo 2, versículo 14. Está después de Jeremías. Amén. 2, versículo 14. Amén, aleluya. Dice así la palabra de Dios: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Hermanos, ¿por qué fue irremediable la tragedia de la cautividad de Jerusalén por los babilonios? Porque sus profetas únicamente les profetizaban vanidad y locura. Fíjense cómo dice aquí la palabra de Dios: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, es decir, para que impidieran tu tragedia. Ellos te engañaron, te dijeron puras cosas prósperas, que estabas bien, que adelante, que siguieras, que Jehová está contigo, que Dios te va a prosperar. Vieron pura vanidad y locura para ti. No te abrieron tus ojos para que vieras tu pecado, no te dijeron estás mal, no le des por allí, arrepiéntete. ¿Qué hicieron los profetas? Ellos no les dijeron nada referente a sus pecados. Y como consecuencia vino la tragedia a Jerusalén, hermanos. Dice, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Hermanos, aún vemos psíquicos, brujos y tantas religiones, hermanos, que hacen esto. No les predican el pecado, no les predican, hermanos, que están mal. Al contrario, alaban la infidelidad, alaban todas las inmoralidades que ya sabemos nosotros, que hasta desfiles, marchas y bueno, tantos movimientos que se levantan contra Dios, lo alaban, lo consienten, no le descubren, dice, su pecado, no se lo descubren, sino que les predican profecías vanas y extravíos. Y estas personas, hermanos, son usados del diablo de tal manera que provocan tragedias. Hermano, yo no sé si sea cierto lo que sale en redes sociales, pero dicen ahí que ciertos líderes que antes de unas tragedias que hicieron unos rituales. No sé si sea cierto, hermanos, a mí no me consta, no sé si sea verdad, pero dicen que antes de ciertas tragedias algo hicieron y por eso vino lo que vino. Pero bueno, hermanos, nosotros pues no vamos a juzgar a tales personas, al gobierno, a esas personas. Lo que nosotros debemos de hacer en primer lugar, ¿cómo estoy yo? Porque también los profetas, cuando se lamentaban, ellos decían, hemos pecado. No decían, han pecado. Decían, hemos pecado. Se incluían dentro de esa categoría de pecadores, dentro de la nación. Por eso, hermano, usted no diga como Iglesia de Cristo,
es que México pecador, o es que el gobierno pecador, pero ¿yo qué? ¿Poco me quedo fuera? Yo también. Nosotros también como iglesia tenemos culpa delante de Dios, hermanos. Y también necesitamos, ¿qué? Arrepentirnos. Hermanos, cuando una nación se humilla ante Dios, ¿qué hace Dios? Perdona y evita el juicio. Vamos ahora al libro del profeta Jonás. Libro del profeta Jonás en su capítulo 3, versículos 4 al 10. Jonás capítulo 3, versículos 4 al 10. Este es otro ejemplo, hermanos, de una nación, de un imperio que se iba a enfrentar a una tragedia, hermanos. ¿Qué tragedia? Iba a ser destruida la ciudad de Nínive. Y gracias a Dios, hermanos, que se les da mensaje por parte del profeta Jonás. Y ellos atendieron, hermanos, el mensaje. Ya lo tenemos, Jonás capítulo 3, versículos 4 al 10. Dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Hermanos, evitaron el juicio de Dios, fueron inteligentes, fueron sabios y entendidos, de tal manera, hermanos, que desde donde vino la orden de humillarse delante de Jehová, desde el rey, la cabeza. El rey de Nínive proclamó edicto: no beban, no coman durante 3 días, ni ustedes ni los animales, humíllense. Y fíjense cómo dice: clamen a Dios fuertemente, clamen a voz en alto, hermanos, y conviértanse cada uno de su mal camino. ¿Qué dijimos que es esto en otra palabra? Arrepiéntanse, porque dice conviértanse de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos, de todos los robos que han cometido, de todas las injusticias. Arrepiéntanse. O sea, miren la orden que dio el rey. ¿Sí? Entonces, hermanos, pues tristemente aquí no entendió Acapulco, hermanos, no entendió. Ya amaneciendo, la rapiña. Y dice el Señor, ¿verdad?, en su palabra: ¿y aún queréis ser castigados todavía? Hermanos, ya es el colmo, la verdad. Pero hermanos, aquí estos hombres de Nínive, dice que Dios vio lo que hicieron, que lo hicieron de corazón, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que dijo que les iba a hacer. Y los perdonó, hermanos, y ellos se salvaron. Gloria al Señor. Hermano, por eso, ¿cuál es el propósito de la tragedia a nivel nacional? Que la nación se arrepienta y mire a Dios, que no mire a esos ídolos del pueblo, de los pueblos. No, porque esos ídolos no ayudan, ni sirven ni para bien ni para mal. Aquí solamente el que salva es Jesucristo. Gloria al Señor. Él es el patrón, Él es el soberano de los reyes de la tierra y de México también, hermanos. Así que aquí no tenemos más patrones más que uno. Se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Y por último, hermanos, el propósito de Dios en las tragedias
Número 4, a nivel personal. Ahora, yo me tengo que aplicar por qué la tragedia a mi vida en lo personal. Hermanos, vamos al pasaje inicial de San Lucas. San Lucas capítulo 13. El pasaje con el que iniciamos el tema. San Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5. Vamos, hermanos, a analizar aquí brevemente, pero sobre todo el versículo 4 y 5 de San Lucas 13. Dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermanos, el Señor Jesús está hablando de una tragedia. Bueno, aquí son dos, pero yo me quiero enfocar en la segunda que menciona. Una torre, hermanos, en el lugar llamado Siloé, que se cayó. Se cayó esa torre. Era una torre muy alta, hermanos. Y ahí había 18 trabajadores, 18 varones trabajando. Cuando, hermanos, se desploma la torre y se les cae encima. Y murieron, hermanos, instantáneamente estos trabajadores. Dígame usted si no es una tragedia. En los accidentes han sucedido muchas tragedias. Y hay personas, ¿verdad?, que en construcciones se han matado, hermanos, accidentalmente. Hermanos, así que Jesús toma un ejemplo de una tragedia. Pero, hermanos, los que escuchaban, ellos como que decían, es que algo hicieron de malo y Dios los castigó. Dios les envió ese castigo. Hermanos, ¿usted conoce la teología de los judíos en aquellos tiempos de Jesús? La teología de los judíos, ellos atribuían el sufrimiento de una persona, se lo atribuían a su pecado. Decían, si está sufriendo es porque está pagando un pecado que cometió. Esa era la teología del judío de esos tiempos, ¿sí? Entonces, que si padecían lo malo era castigo de Dios por sus culpas. Y era su pensamiento. No le dijeron al Señor Jesús del ciego de nacimiento, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Y qué les contesta el Señor? No es que pecó ni él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea que no era regla general, hermanos, que por un pecado cometido se estuviera pagando la culpa. Sí hay casos, claro que sí los hay, pero no es general como lo tenían los judíos de esos tiempos. Y el Señor Jesús transfiere el significado de estos incidentes a la esfera espiritual, hermanos. Él no quiere que estén especulando, es que a lo mejor eran pecadores, es que a lo mejor hicieron pacto con el diablo, o se habrán metido en la brujería, o es que andaban haciendo esto. El Señor no quería especulaciones, no quería eso, que si eran culpables o no, sino que consideraran su oportunidad de vida como un llamado al arrepentimiento. Ellos que estaban vivos, que ellos dijeran, bueno, ellos tristemente murieron, pero yo estoy con vida, entonces yo tengo también que arreglar mi vida, no vaya a ser que me venga de repente la muerte y ni tiempo me dé de arrepentirme de lo que yo he hecho. Y tampoco Jesús quería que tomaran la actitud de los más santos, de los dignos. No, tampoco quería eso, porque al Señor le decían estas cosas como diciendo es que ellos eran más pecadores que nosotros, porque el Señor les dice, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Parafraseando, hermanos, estas palabras de Jesús, es como el Señor les dice, si no se arrepienten ustedes, si ustedes no se arrepienten, van a morir también, igual que cualquier otro de los pecadores que ustedes señalan o de los que ustedes juzgan, van a morir igual o puede que hasta peor si no se arrepienten.
Entonces, hermanos, el Señor Jesús muestra un principio universal sin excepción. ¿Cuál es ese principio universal y sin excepción, hermanos? Que el que no se arrepienta va a morir. Va a morir eternamente, hermanos. Ese principio aplica para todos. Nadie queda exento, hermanos. Por esto, si sufrimos en lo personal una enfermedad, hermanos, si sufrimos una falta de trabajo, un accidente que nos haya dejado incapacitados, lo que sea, en lo personal, es para que consideremos nuestra vida, hermanos, que nos analicemos y que si estamos vivos es una oportunidad para enmendar nuestra vida, hermanos. Y no digamos, hermanos, como estos hombres pensaban, es que ellos eran más pecadores. Sí, hermanos, no estemos con esos pensamientos, ni tampoco diciendo es que aquella nación le vino por esto, por lo otro, y enumeramos, hasta vamos con los deditos contando es que ellos así y ellos hacen esto. ¿Y nosotros qué, hermanos? Quiero concluir, hermanos, diciendo que tristemente el ser humano no ha entendido todavía el propósito de Dios en las tragedias. No lo ha entendido. ¿Usted cree que si lo hubiera entendido, hicieran lo que hacen, hermanos? Pues no. Por eso decimos, no ha entendido todavía. Y muchos culpan a los demás. Eso, hermanos, es naturaleza humana de siempre querer buscar culpables. Es que me pasó esto por fulano, por sutano, por perengano. Y otros culpan al gobierno. Es que el gobierno no hace nada, es que el gobierno esto, pero nunca reconoce su culpabilidad propia al hombre. Nunca dice es que yo tengo la culpa. Y aún tristemente hasta en las iglesias, hermanos, nosotros a veces no reconocemos que somos los responsables, sino que buscamos a quién echarle la culpa. Hermanos, en el tiempo de la gran tribulación, ¿sabe qué van a hacer los hombres en las tragedias? En las calamidades, en las copas de ira. ¿Sabe qué va a hacer el hombre en esos tiempos? Ellos van a orar a la naturaleza. Le van a clamar a los montes y a las rocas en vez de clamar a Dios. Y dice la palabra de Dios esto en Apocalipsis capítulo 6. Y esto para que usted lo corrobore, hermanos, que no es invento de uno. Aquí dice la Biblia que en las tragedias de la gran tribulación, ni aún así los hombres van a mirar a Cristo, hermanos. Apocalipsis 6, 12 al 17. Gloria a Dios. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Que hayamos aquí, hermanos, oración. ¿Pero a quién le oraron? No a Dios. Decían a los montes y a las peñas. O sea, ¿vemos, hermanos? Y aparte de eso, hermanos, no se van a arrepentir. ¿Y qué van a seguir haciendo? Adorando a los demonios, a los ídolos. ¿Qué dice Apocalipsis 9, capítulo 9, adelantito, versículos 20 y 21? 9, 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos,
ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hermanos, en la gran tribulación, con las más peores tragedias que va a vivir la tierra, ni aún así se van a arrepentir, hermanos, ni aún viendo. Dice por ahí la gente, tú ni aún viendo el huracán o la tempestad, te arrodillas. Y así va a pasar con ellos. Y déjenme decirle, hermanos, peor que esto, van a blasfemar contra de Dios mismo. Lo dice Apocalipsis 16, 21. Más adelante, hermanos, Apocalipsis 16, 21. Dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, más, hermanos, de 40 kilos. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Qué hicieron? Blasfemaron, hermanos, contra Dios. Eso va a pasar. Hermanos, Dios permite las tragedias con un propósito. Y resumiendo lo que ya vimos, hermanos, es arrepentimiento. Por último, Lamentaciones, libro de las Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3, hermanos, leyendo los versículos 37 al 41. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 37 al 41. ¿Ya lo tenemos? ¿Me ayuda a leerlo, hermano, ahí en su lugar? Como dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Hermanos, aquí tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, hermanos, nos aclara aquí que las tragedias son porque el Señor lo permite. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Si el Señor dice huracán, categoría 7, porque el Señor lo permite, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Las peores tragedias sucedidas, y por suceder va a ser porque el Señor lo manda. Y luego dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Porque sí, lloran al difunto, que porque su casita se destruyó, pero dice, laméntese el hombre en su pecado, no tanto que perdió su casa, que se quedó sin trabajo, dice, laméntese, pero de su pecado. La solución, escudriñemos nuestros caminos. Escudriñar significa indagar, investigar, escarbar, a ver cómo ando yo. Y luego dice, y busquemos y volvámonos a Jehová. Regresa a ver a Dios. Levanta tu corazón y tus manos a Dios en los cielos. Eso tenemos que hacer, hermanos, cuando hay tragedias. Yo le pregunto, hermano, en esta hora, a usted directamente, en su corazón, conteste, ¿qué tragedias en lo familiar, en lo nacional, en lo personal han azotado su vida? ¿Cuáles tragedias han azotado su vida, hermano, de usted? Y también pregúntese, ¿han dejado esas tragedias cicatrices abiertas en su mente y en su corazón que todavía no son sanadas? De esas tragedias que han pasado en su vida. Y ya identificó usted, hermano, el propósito de Dios en esa tragedia que Él ha permitido en su vida. ¿Ya identificó cuál es el propósito? ¿Será de arrepentimiento? ¿Será para que usted sea probado su fe por el fuego?
¿Cuál es? ¿Ya lo identificó? O pregúntele a Dios en oración en esta tarde. Dígale, Señor, ¿cuál es ese propósito? Porque yo no lo alcanzo a ver. Se me nubla mi vista espiritual y no sé cuál es ese propósito para mi vida. Hermano, póngase en pie. Y en esta hora, ¿qué vamos a hacer? Arrepentirnos. No tenemos más que hacer. Arrepentirnos. Dice la palabra del Señor: escudriñemos nuestros caminos y busquémonos y volvámonos a Jehová y levantemos nuestro corazón a Dios en los cielos. Hermano, todo aquel que ha pasado tragedia, todo aquel, hermano, que siente el dolor del pecado, venga al Señor, hermano. Él está aquí y el Señor quiere perdonar, hermano. Quiere perdonar nuestra vida, nuestra nación, nuestra familia y sanar nuestra tierra. Padre Santo, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor. Levantamos, Señor, nuestros corazones, Padre Celestial, y nuestras manos a Dios en los cielos. Aquí está, Señor, tu remanente de sol de justicia, Señor. Aquí está tu siervo, Señor. Aquí están tus hijos, tus hijas, Señor. Aquí estamos todos nosotros, Padre Celestial. Mira, Señor amado, que hemos visto, Señor, cuál es el propósito tuyo en las tragedias. Pero Dios eterno, ante cualquier tragedia, Señor, escudriñamos, Señor, nuestros caminos y pensamos, Señor poderoso, y reconocemos que necesitamos arrepentimiento, Señor, que necesitamos el perdón de Dios porque hemos pecado, hemos hecho impíamente, Señor, nos hemos apartado de ti, Padre, como iglesia también, Señor, nos hemos desviado, Padre, del propósito eterno, pero, Señor, en esta hora nos volvemos a ti, vuélvenos a ti, nos volveremos, Señor, tú que eres, Padre Celestial, lento para la ira y de grande misericordia, Señor eterno, por favor, mira, Señor amado, nuestra condición de pecadores, Señor. No nos reconocemos como los más santos ni como los justos, Señor, que porque estamos aquí bien, Señor, no significa, Padre Santo, que no te hemos fallado, Señor. No significa que somos más santos que los que no te conocen, Señor, sino que también tenemos culpa delante de ti. Sé propicio, Señor, a nuestra vida. Y lávanos y límpianos y purifícanos, Señor, de nuestros pecados, de nuestras maldades. Reconocemos, Padre Santo, nuestra bajeza, Señor, y nos humillamos, Señor, y rasgamos nuestro corazón, Señor, y rasgamos nuestras vestiduras, nuestros corazones, Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Padre. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos, Señor, cambiar de rumbo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Padre Santo, hemos sido azotados del turbión, hemos, Señor eterno, experimentado el látigo de Dios, Señor, pero el hombre, Señor, y nosotros no hemos, Señor, entendido todavía. Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, mueva el arrepentimiento, Señor, a tu pueblo, Señor, sobre el cual tu nombre es invocado, Señor, Padre de la gloria, y que cada familia, Señor, también, Señor, se arrepienta, pueda reconocer, Señor, que ha pecado delante de ti, Señor amado. Trae a nuestra mente, trae, Señor, a nuestro corazón esos pecados ocultos, Señor, esos pecados, Señor, que hemos cometido. Señor, líbranos de ellos, purifícalos, Señor, en la sangre de Cristo. Señor, muchas gracias y te pedimos en esta hora que nos libres del juicio del pecado, Señor, el cual merecemos con nuestros actos, Señor. Oh Padre Santo, sé propicio a las familias que están atravesando una tragedia, Señor. Sé propicio, Señor, Padre, a la nación, a México, Señor. Sé propicio porque se añade, Señor, ira al vaso de ira, Señor, a la copa de ira, a causa, Señor, de tanta maldad en México, Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad de la nación, del gobierno, Señor. Ten piedad y misericordia.
Padre, ten piedad también, Padre celestial, en lo personal. Ten piedad, Señor, de mí. Ten piedad de mi hermano. Ten piedad de mi hermana, Señor. Ten piedad del siervo. Ten piedad, Señor, de la sierva. Ten piedad, Señor. Padre, no mires a nuestros pecados. Oculta tu rostro, Señor, del pecado que hemos cometido, Señor. Padre de la gloria, muchísimas gracias. A tu nombre, Señor, doy la gloria, la honra y el honor. Bendice, Señor, a mis hermanos postrados delante de tus pies. Bendice, Señor, a mi hermana, Señor, que te está rogando, Señor, la misericordia. Y aún los de que están en transmisión, Señor, también tú los conoces, Padre. Sana la tierra, Señor, y sana el corazón, Padre glorioso. Muchas gracias. Gracias, Señor. Permite que esta tu palabra, Señor eterno, termine en la mente, pero en el corazón, Señor, de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos las gracias a ti, Señor amado, Cordero Santo de Dios. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Y así, amados hermanos, también nos despedimos de nuestros hermanos que están en transmisión. Dios les bendiga y la paz del Señor siga siendo con cada uno de ustedes. Amén. Aleluya.